En este video vamos a dividir en 3 etapas la evolución del partido político argentino Unión Cívica Radical, desde su surgimiento hasta la llegada al poder en 1916. Para entender su surgimiento tenemos que situarnos. En la Argentina de 1880, la política era el lugar de unos pocos, ya que mediante el fraude político siempre eran los mismos quienes ocupaban los puestos de poder político y económico, en este caso como partido hegemónico, el Partido Autónomo Nacional. El origen de la Unión Cívica Radical, que en ese entonces era la Unión Cívica de la Juventud, está ligado a la depresión económica y la oposición al fraude político de la época. En 1889, ese partido se encontraba en oposición de las políticas de Miguel Juárez Celman. En 1890, la Unión Cívica de la Juventud amplía su base de apoyo y nace la Unión Cívica, con Leandro Alem como líder, y con el apoyo de figuras como Bartolomé Mitre, José Manuel Estrada, entre otros. En julio de 1890 estalla una revolución, la conocida Revolución en el Parque. Esta revolución va a ser liderada por la Unión Cívica y apoyada por fracciones del ejército, grupos clericales, obreros y los Boinas Blancas, entre otros grupos. Luego de 3 días son derribados, pero aunque la revolución es derrotada, Celman pierde apoyo del Congreso y debe renunciar. En este entonces asume el vicepresidente Carlos Pellegrini. Ante el incremento de la oposición y el gran crecimiento también de la Unión Cívica, Roca, como ministro del Interior, le ofrece una candidatura para realizar una coalición de fuerzas a Mitre y así debilitar a la oposición. Al aceptar esta coalición, Mitre genera el quiebre de la Unión Cívica. A partir de esa acción, en 1891, la Unión Cívica se divide entre Unión Cívica Nacional, con Mitre, y Unión Cívica Radical, con Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen como líderes. Esta última era una coalición formada por miembros de la Unión Cívica de la Juventud, es decir, hijos de familias patricias, ciertos caudillos y grupos clericales enfrentados a Roca y a Celman, que se negaban a pactar con el PAN, así como lo hizo Mitre. Llegando a época de elecciones, la Unión Cívica Radical no se presenta, ya que Pellegrini envía a detener a los máximos líderes de este partido político, los cuales, por supuesto, van a tildar de fraudulento al triunfo posterior de Luis Sáenz Peña a la presidencia. El partido de la Unión Cívica Radical amplía cada vez más sus bases de apoyo, y dentro del partido se comienza a disputar el poder de Leandro Alem entre Bernardo de Irigoyen e Hipólito Yrigoyen. En 1893 se lleva a cabo la Segunda Revolución Radical, que comienza en San Luis y luego se dispersa al resto de las provincias. Al ser sofocado este golpe, Yrigoyen decide disolver el gobierno revolucionario, pero Alem se mantiene firme en Rosario, el cual resulta preso, en donde Yrigoyen se va a exiliar del país. En este tiempo, la figura de Yrigoyen no deja de crecer. Al asumir José Evaristo Uriburu la presidencia, decide liberar a los principales participantes de la Segunda Revolución Radical. En 1896 se suicida Leandro Alem, debilitado económica y sentimentalmente. Autores creen que uno de los motivos de ese suicidio va a ser la decepción que sentía Alem tras descubrir que los grupos de clase media solo eran motivados en momentos de crisis económica extrema y no por verdaderos ideales políticos. Ante esta situación, la Unión Cívica Radical, sin Alem y con Hipólito Yrigoyen fuera del país, se debilita.